¿Y si te dijera que dentro de la Biblia no solo hay poder espiritual, sino también modelos financieros que han prosperado a personas durante siglos? Mientras el mundo teme a la inflación, a las crisis y a la recesión, la palabra de Dios permanece como el manual económico más infalible jamás escrito. Y lo más sorprendente, muchos creyentes no lo aplican. Miles de personas oran, trabajan duro, asisten a la iglesia y aún así viven atrapadas en ciclos de deuda, estrés y escasez. No porque falte fe, sino porque falta sabiduría práctica para generar ingresos sólidos y bendecidos. La fe sin administración es como un pozo sin cuerda. Hay agua, pero no se accede a ella. Dios no nos diseñó para sobrevivir apenas. Nos creó con propósito, creatividad y capacidad para generar riqueza, emprender con sentido y construir negocios prósperos, pero ignorar los principios que Él dejó trae consecuencias: ansiedad, dependencia y frustración financiera. ¿Te ha pasado? En este video voy a revelarte 4 negocios infalibles según la Biblia. No son promesas vacías ni esquemas rápidos para hacerse rico. Son modelos divinos que han funcionado en tiempos de guerra, hambre y crisis, y que aún funcionan hoy. Porque cuando emprendes con sabiduría y fe, Dios respalda tus pasos. Ahora sí, comencemos con una verdad incómoda, pero transformadora. El mayor error de muchos cristianos no es la falta de fe, es la desconexión entre su fe y sus decisiones financieras. Creen en milagros, oran por provisión, pero siguen actuando según el sistema del mundo: gasto impulsivo, dependencia de un solo salario y sin ninguna planificación. Dios no bendice el caos, bendice la obediencia y el orden. La Biblia está llena de principios económicos, pero pocas iglesias los enseñan. El resultado: personas llenas de amor por Dios, pero vacías de dirección financiera. Viven mes a mes endeudadas, estresadas, preguntando por qué la bendición no llega. Pero la bendición no cae del cielo, se activa con sabiduría y acción. Jesús habló más de dinero que de fe y oración juntos. ¿Por qué? Porque sabía que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No es posible separar tu vida espiritual de tu economía. Cuando ignoras principios como sembrar, administrar y diversificar, bloqueas lo que Dios quiere multiplicar. Muchos creen que tener un solo trabajo estable es suficiente. Pero eso no es estabilidad, es vulnerabilidad. Basta una crisis, un despido o una enfermedad y todo se desmorona. Mientras tanto, la Biblia dice: el sabio ve el peligro y se prepara. No estamos llamados a reaccionar con miedo, sino a construir con visión. No se trata de codicia, se trata de responsabilidad. Dios no quiere que trabajes solo para pagar cuentas. Él quiere que seas canal de bendición, que tengas paz financiera, que puedas sembrar en su reino y sostener tu casa sin temor. La escasez no es tu destino, es una estación que puedes transformar. Por eso hoy comenzamos una nueva jornada, una jornada de sabiduría financiera bíblica, de negocios con propósito, de mentalidad de abundancia respaldada por el cielo. Y el primer modelo que vamos a estudiar te va a romper esquemas, porque no solo es sabio, es celestial. Negocio. Número 1. Diversificación de fuentes de ingreso. La Biblia lo dijo siglos antes de que existiera Wall Street o cualquier gurú de finanzas. Eclesiastés 11:2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Eso no es poesía, es una estrategia de protección económica directamente salida del cielo. Diversificar no es moderno, es bíblico. Dependencia de una sola fuente es dependencia peligrosa. ¿Cuántas veces has escuchado: con tener un buen empleo basta? Pero basta una crisis, un despido, una enfermedad y todo tambalea. Dios quiere que tu provisión no dependa de un solo canal,
sino que fluya desde múltiples ángulos como un río bien alimentado. La mayoría de las personas construye su economía sobre un solo pilar, pero una casa no se sostiene con una sola columna. Por eso hay hogares enteros que se desmoronan ante cualquier sacudida. La Biblia nos llama a ser previsores, sabios, estratégicos. La diversificación es prevención espiritual. Hoy tienes más oportunidades que nunca. Crear ingresos pasivos, vender productos digitales, monetizar talentos, hacer mentorías, invertir a largo plazo. No necesitas capital, necesitas visión. Y visión es saber ver oportunidad donde otros solo ven limitación. Dios te dio dones, ¿los estás usando? Jesús multiplicó panes y peces, pero no antes de organizarlos. Antes del milagro hubo estrategia. Lo mismo ocurre con tus ingresos. Si solo esperas un aumento o una bendición, estás limitando el cielo. Pero si estructuras tus talentos con intención, preparas el terreno para que Dios lo multiplique. Un hombre en Argentina perdió su trabajo en pandemia. En lugar de desesperarse, comenzó a grabar videos enseñando lo que sabía, carpintería básica. En menos de 6 meses generaba más con sus cursos digitales que con su antiguo salario. ¿Qué cambió? El canal. Dios siguió proveyendo, pero por otro camino. Hoy puedes comenzar por algo pequeño. Vender productos que dominas, ofrecer servicios simples, crear contenido útil, escribir un libro digital, alquilar un espacio, invertir en algo que produzca. Lo importante no es el tamaño de la idea, sino la intención del corazón y la sabiduría detrás de la acción. Diversificación también es un acto de fe, es decir, Señor, no me encierro en lo cómodo, me abro a lo que tú puedes hacer, más allá de mi salario. Y cuando haces esto con diligencia y obediencia, descubres que Dios nunca se limita a una sola fuente. Incluso grandes empresarios lo han entendido. Libros como El Código del Dinero de Raymond Samson muestran que la libertad financiera se construye con múltiples ingresos. Aunque no lo digan abiertamente, estos principios nacen de la sabiduría de la Biblia. Dios siempre tuvo la economía más estable. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué hacer con tanta sabiduría si no sabes por dónde comenzar? Por eso, preparé algo especial. Un material que ya transformó la mentalidad de muchos. Mi libro digital exclusivo, con 10 principios financieros bíblicos y un desafío práctico de 30 días. Son estrategias que no apenas informan, transforman. Muchos piensan que saben manejar dinero, pero nunca aplicaron las leyes espirituales correctas. Este libro revela esos secretos ocultos y muestra cómo aplicar la verdad de Dios para crear un sistema financiero bendecido. El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic y accede a este contenido enriquecedor. Y ahora que abrimos nuestra mente para ver nuevas fuentes, prepárate. Lo que viene no solo es estable, es eterno. Negocio número 2. Tierra y bienes raíces. Desde los primeros capítulos del Génesis, Dios usó la tierra como símbolo de bendición, pacto y legado. Cuando le dijo a Abraham, mira la tierra, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 17. No solo le dio espacio físico, le entregó autoridad, futuro y una fuente de provisión inagotable. La tierra representa estabilidad. No depende de moda ni de algoritmos. No se hackea ni se destruye con una crisis digital. Mientras muchos persiguen monedas digitales volátiles, la tierra sigue creciendo, produciendo y sosteniendo generaciones. Es uno de los activos más bíblicos en que existen. El sistema quiere hacerte creer que invertir en propiedad es solo para ricos, pero hoy hay lotes rurales accesibles, fondos inmobiliarios, terrenos en desarrollo urbano, casas para remodelar, incluso proyectos colaborativos. No es cuestión de dinero, es cuestión de visión y estrategia. Un hombre en Colombia, albañil de profesión, comenzó a comprar pequeños terrenos en zonas alejadas.
Después de 10 años, sin préstamos ni lujos, ya tenía 5 lotes que se triplicaron en valor. Su secreto: constancia, oración y fe. Porque quien siembra en tierra, siembra en legado. Dios no quiere que solo habites, quiere que poseas. La diferencia entre vivir de alquiler y tener propiedad no es solo económica, es espiritual. Poseer tierra es un acto profético. Estás diciendo: aquí se manifiesta el reino de Dios, aquí habrá provisión y propósito. Incluso cuando Jesús vino, fue enterrado en una tumba prestada. Pero la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, cada uno tendrá su lugar. Dios es un Dios de territorio, de herencia, de establecimiento. Tu tierra puede ser literal o simbólica, pero Dios desea que tomes posesión. Hay quienes gastan todo lo que tienen en placeres inmediatos, pero otros, con la misma cantidad, están comprando espacio, metros que darán frutos, hectáreas que sostendrán familias. No se trata de cantidad, se trata de discernimiento. Los sabios invierten en lo que no se deprecia. Tierra también es oportunidad para emprender. Agricultura, hospedaje rural, alquiler, centros de retiro, proyectos sociales. Es más que inversión, es multiplicación. Y donde hay multiplicación con propósito, Dios respalda. Porque la tierra no solo produce fruto físico, produce legado. Y si estás pensando: eso no es para mí, detente. Dios no te diseñó para vivir limitado. Tal vez hoy no puedas comprar, pero sí puedes orar, planear, sembrar y moverte con propósito. La tierra que cambiará tu destino puede estar más cerca de lo que imaginas. Y si hoy estás luchando en tu área financiera o emocional, si este tema tocó algo profundo en ti, deja tu pedido de oración en los comentarios. No estás solo. Estamos aquí para interceder contigo, y también te animo a leer un comentario y orar por alguien más. Cuando oramos unos por otros, el cielo se mueve. Negocio número 3, educación como activo. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. La educación no es un lujo moderno, es una instrucción espiritual y una inversión eterna. Lo que sabes puede transformarse en provisión, influencia y legado si decides usarlo bien. Vivimos en la era del conocimiento. Nunca fue tan sencillo convertir lo que has aprendido en una fuente de ingresos. Personas comunes están prosperando enseñando desde paternidad, finanzas personales, cocina, carpintería, tecnología, hasta valores cristianos. Tu experiencia puede ser tu mayor activo. Jesús nunca construyó templos físicos ni escribió libros, pero enseñó. Su legado fue basado en principios, parábolas, sabiduría viva. Su educación espiritual transformó el mundo entero, y esa es la clave. La verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto puedes multiplicar con lo que sabes. Hoy puedes grabar una clase, escribir un ebook, ofrecer mentorías, formar un grupo online o incluso enseñar de manera gratuita al comenzar. La educación no se agota, no se devalúa, no necesita inventario físico. Es una mina de valor que se puede escalar sin límites. María, una madre de 3 hijos en Perú, comenzó a dar clases virtuales de repostería con su celular. Al principio nadie la veía, pero persistió. Hoy tiene miles de seguidores, una academia digital y ha ayudado a otras mujeres a emprender desde casa. ¿Su herramienta? Lo que sabía desde niña. Muchos menosprecian sus propios talentos porque creen que ya hay demasiada competencia. Pero eso no es verdad. Nadie enseña como tú. Nadie vivió lo que tú viviste. Tu historia es un mensaje que puede liberar a otros. Tu proceso puede ser una guía que cambia vidas. Invertir en educación no es solo aprender, es expandirse, es prepararte para el futuro que estás orando, es tomar control de tu desarrollo personal y decir: no voy a quedarme donde estoy,
voy a crecer para servir mejor. Dios prospera al que se prepara. Incluso libros seculares como Antifrágil de Nassim Taleb muestran que la sabiduría es lo único que aumenta su valor con el tiempo. Pero la Biblia ya lo decía hace milenios. La sabiduría espiritual y práctica es un tesoro eterno, y quien la cultiva prospera. Tal vez no sepas por dónde comenzar, pero empieza por valorar lo que sabes. Escribe, enseña, comparte, estructura tus ideas. Tú podrías estar a un paso de transformar tu mente en una fuente de ingresos sostenibles. Dios no te dio sabiduría para esconderla, sino para multiplicarla. Y, si este mensaje tocó tu espíritu, haz ahora un acto de fe. Escribe en los comentarios: declaro que lo que sé será fuente de bendición. No es solo una frase, es una activación espiritual. Comenta, activa tu fe y observa cómo Dios empieza a abrir puertas inesperadas. Negocio número 4. Transporte y economía en movimiento. Nahum 2.4 dice: los carros se precipitan por las calles, cruzan las plazas veloces. Lo que para muchos es solo una imagen urbana, para otros es una profecía económica. Donde hay movimiento, hay provisión fluyendo. Desde tiempos antiguos, la movilidad ha sido clave para el intercambio, el comercio y la expansión. En el mundo moderno, el transporte ya no es solo una necesidad, es una oportunidad. Plataformas como Uber, Rappi, Bolt, Cabify, incluso entregas por bicicleta o moto, han abierto puertas de ingreso que antes eran impensables. Lo que antes era solo un gasto, ahora puede convertirse en negocio. El sistema te dice que compres un auto caro para impresionar. Dios te dice: pon lo que tienes a trabajar. Hay quienes usan su vehículo para entregar productos, transportar personas, apoyar comunidades, hacer turismo local o incluso generar empleo para otros. Todo está en cómo lo ves. Jesús y los discípulos viajaron a pie, en burros, en barcos. El reino siempre se movía. Y aún hoy, los negocios bendecidos por Dios están en movimiento, porque fe sin acción no es fe, y un talento sin uso se oxida. ¿Qué tienes en tus manos que podrías movilizar? Pedro en su barca, Elías con su manto, Pablo con su conocimiento, todos usaron lo que tenían. El movimiento no siempre es literal, pero sí es espiritual. Cuando decides moverte, algo en lo invisible también se activa. No se trata del vehículo, se trata de la disposición. Hay personas que compraron una moto usada, la convirtieron en herramienta de reparto y hoy tienen microempresas con 3 o 4 colaboradores. ¿Qué cambió? No el recurso, sino la fe en acción, porque Dios no bendice la pasividad, bendice la diligencia estratégica. Incluso sin vehículo propio, se puede emprender en movilidad, vender comida a domicilio, crear servicios logísticos, coordinar traslados escolares, ayudar a personas mayores. El problema no es la falta de medios, es la falta de visión. Y esa se obtiene orando y planificando con sabiduría. Algunos esperan el momento perfecto para empezar, pero el momento perfecto es cuando decides que no vas a seguir esperando. Si tienes salud, tiempo, energía y propósito, tienes todo lo necesario para arrancar. Dios multiplica lo que se mueve con intención. El movimiento también protege contra la estancación mental. Cuando sales, ves oportunidades. Cuando sirves, escuchas necesidades. Cuando decides andar con propósito, la provisión se encuentra en el camino. No esperes a tener más. Empieza con lo que ya tienes. Y si te gustaría recibir más contenidos como este de forma anticipada, profunda y exclusiva, considera unirte al club de miembros de este canal. Allí compartimos entrenamientos especiales, herramientas prácticas y principios espirituales que no salen en público, además de que ayudas a que este mensaje siga impactando vidas. Haz clic en unirse o en el enlace en la descripción. Sé
Parte de esta comunidad de visionarios que construyen con fe. Obstáculo 1. Endeudamiento descontrolado. Proverbios 22.7 nos confronta. El que toma prestado es siervo del que presta. Vivimos en una generación donde el crédito se normalizó tanto que ya nadie lo cuestiona. Pero lo que se ve como herramienta muchas veces se convierte en una cadena invisible que aprieta más con cada mes. Millones están atrapados en cuotas, intereses y tarjetas que comen su paz. Y lo más alarmante, no por necesidad, sino por ansiedad. Compran para impresionar, para compensar vacíos, para parecer exitosos ante los ojos de otros. Pero detrás de la fachada hay estrés, temor y servidumbre financiera. Dios no nos diseñó para trabajar solo para pagar cuentas. Hay deudas sabias como invertir en educación o un negocio, pero aún esas deben manejarse con propósito, no con emoción. La verdadera riqueza no es tener más, es deber menos y vivir en paz. Obstáculo 2. Pereza espiritual y falta de disciplina. Proverbios 6, 10, 11 nos alerta. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y te sorprenderá la pobreza. Esta no es solo una pereza física, sino espiritual. Personas con ideas brillantes, pero que nunca ejecutan. Tienen visión, pero no constancia. Oran, pero no actúan. El reino no avanza con intenciones, avanza con diligencia. Dios bendice al que se levanta temprano, al que organiza su día, al que administra bien su tiempo. No se trata de hacer mucho, sino de ser fiel en lo poco, día tras día, paso a paso. Muchos esperan una gran oportunidad, pero desprecian las pequeñas. No valoran las tareas simples, no ordenan su casa, no entregan calidad en lo cotidiano. Pero es allí donde se prueba la excelencia. La disciplina es el puente entre la visión y la manifestación. Obstáculo 3. Falta de propósito en el negocio. Santiago 4.3 dice: piden y no reciben, porque piden con malos motivos para gastar en sus placeres. Muchos negocios no prosperan no por falta de habilidad, sino por falta de propósito. Son movidos por ego, por competencia, por vanidad, y Dios no respalda eso. Cuando el corazón está torcido, el proyecto se contamina. Puedes tener la mejor idea, pero si el motivo es erróneo, la bendición se corta. Dios no multiplica el orgullo, multiplica el propósito. Tu negocio tiene que tener una razón que trascienda el dinero. Pregúntate, ¿por qué quiero prosperar? ¿Qué haré con la abundancia? ¿A quién voy a bendecir? Cuando esas respuestas se alinean con el reino, entonces Dios respalda. No es solo un emprendimiento, es una misión. Obstáculo 4. No sembrar en el reino. Lucas 6:38 lo deja claro. Dad y se os dará. Muchos quieren recibir, pero no siembran. Consumen contenidos, absorben sabiduría, aplican principios, pero no honran a Dios con sus recursos, y eso cierra canales espirituales de provisión. No estamos hablando solo de diezmos y ofrendas. Sembrar también es ayudar, sostener, compartir, invertir en vidas, en causas, en expansión del reino. Cuando todo lo que entra se queda en ti, la bendición se estanca, pero cuando sueltas, el cielo fluye. Si quieres cosechar en abundancia, siembra con generosidad, no por obligación, sino por revelación, porque entendiste que la economía de Dios no se basa en acumulación, sino en circulación. Lo que siembras con fe, regresa multiplicado. No fueron solo ideas, fueron principios eternos. Lo que hoy aprendiste no es teoría financiera, es revelación divina. Son negocios infalibles, porque están diseñados por el Creador mismo, no por el mercado. Y la pregunta no es si funcionan. La pregunta es, ¿vas a aplicarlos? Tal vez hoy te encuentres limitado por deudas, por falta de oportunidades, por miedo a comenzar. Pero recuerda esto, la prosperidad no empieza con dinero, empieza con una decisión.
una decisión de obedecer, de sembrar, de actuar con fe, una decisión de salir del sistema del mundo y entrar en el sistema del reino. Y si en algún momento te sentiste tocado por este contenido, deja tu pedido de oración en los comentarios. Queremos orar contigo y por ti. Y si viste el poder de estas verdades, no olvides escribir como un acto profético. Declaro que lo que sé será fuente de bendición. Eso no es solo una frase, es el inicio de un nuevo tiempo. Además, si aún no lo hiciste, no dejes de ver la playlist Negocios Exitosos según la Biblia. Allí te revelo cómo aplicar estas verdades en diferentes áreas de tu economía y propósito. Es tu siguiente paso, tu guía práctica, tu llave de estrategia celestial. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte este video con alguien que necesita luz en su economía. Dale me gusta si esto te edificó. Pide sabiduría, camina con propósito y prepárate para ver a Dios obrar en tus negocios. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida y recuerda, esto no termina aquí. Aún hay más por descubrir.